La teoría del aprendizaje de Ivan Illich. Mi nombre es Ana Elisa Rosales López y junto con mi compañera Marta Yadira Ruiz Guzmán vamos a presentar este video explicando datos bibliográficos de Illich, su historia, sus obras y algunos de los mitos que éste involucra. Illich nació en Viena, Austria en 1926 y es uno de los pensadores más reconocidos por su crítica a la escuela. Él es conocido como el padre de la educación desescolarizada, y solía ser un hombre gustoso de rodearse con gente inteligente, puesto que era común verlo platicando o conversando con la gente y debatiendo sus ideas. Era una persona muy agradable y que en ningún momento se notaba que se creyera más inteligente que los demás, aun de que era un hombre demasiado culto. Además de eso, era caracterizado por tener ideas bastante radicales dentro del contexto en el que se desenvolvía, puesto que los años 60 fueron una época de nuevos conocimientos y muy complicado para algunas personas poder expresar estas nuevas ideologías. Se especializó en la Universidad de Florencia y la Universidad de Roma en teología y filosofía. Posterior a esto, adquirió un doctorado en historia en la Universidad de Salzburgo, Austria. De 1951 a 1956 fue vicepárroco en Nueva York y después de esto tomó el cargo de vicerrector en la Universidad Católica de Ponce, esto en Puerto Rico. Poco tiempo después creó el Instituto de Comunicación Intercultural. Para Illich era muy importante que los conocimientos de todo el mundo fueran adquiridos para poder lograr así un mejor aprendizaje y romper esa barrera entre fronteras. Dicho instituto tenía la finalidad de formar religiosos y laicos americanos que terminarían trabajando con puertorriqueños. Esta formación en español y con un importante énfasis en la interculturalidad, como ya lo había mencionado. Fue en 1961 cuando fundó el Centro Intercultural de Documentación, esto en Cuernavaca, México. Este también estaba centrado en capacitar a misioneros americanos que trabajarían en América Latina, especialmente en Puerto Rico. Posterior a esto, se volvió un centro paraacadémico donde se implementaban las ideas de Illich acerca de la desescolarización. Fue entre finales de los años 60 y mediados de los años 70 cuando publicó sus principales obras del pensamiento educativo. Fue casi hasta 1980 cuando dejó México y regresó a Europa. Finalmente, Illich falleció en 2002 en Bremer, Alemania. Cabe resaltar que dicho centro intercultural que creó Illich contaba con una de las bibliotecas más grandes que tenía México, además de que este centro fue visitado por personajes muy importantes del aprendizaje, incluyendo a Paulo Freire. La obra educativa de Ivan Illich y su crítica a la escuela. Como ya había mencionado con anterioridad, para Illich era muy importante la interculturalidad, y por esto centró en un nivel internacional sus obras, ya que las redactó tanto en inglés como en español. Esto así para poder expresar a varias culturas los conocimientos que Illich estaba otorgando. Trató de temáticas tanto de temas de educación como de salud y transporte. Dicho interés de Illich en estas obras surgió después de su trabajo realizado en Puerto Rico. Una de sus más importantes obras es La Sociedad Desescolarizada. En ella se pueden apreciar las críticas a la educación y por ende sus instituciones. Illich tenía la idea de que éstas eran productoras de mercancías a la sociedad, trayendo consigo una serie de mitos que se darán a explicar más adelante. El primero de los mitos que menciona Illich es el mito de los valores institucionalizados. Este lo plantea como el hecho de que el proceso de desescolarización otorga valor y por ende genera demanda. Esto quiere decir que una persona al estar más escolarizada llegaría a pensarse que vale más
y por ello se crea una gran demanda de la educación y el querer estudiar. Este valor se puede medir en grados y diplomas, además de que se le da importancia a aspectos fuera del aprendizaje, como los valores, la puntualidad, la asistencia, el ir a clases o no ir a clases, cuando esto está un poco alejado de lo que es la idea del aprendizaje. Posterior a esto, se hace una contraparte exponiendo que el aprendizaje es una actividad que requiere de mayor contacto con el entorno y no tanto de terceras personas que traten de impartirlo. Para Illich era muy importante tomar en cuenta que el aprendizaje era algo que no solamente se podía otorgar en las escuelas y también se podía otorgar en el exterior o con el contacto en el entorno del día con día. El, segun- el segundo de los mitos que nos plantea es el de la medición de valores. Esto, como se mencionaba en el mito anterior, este valor es cuantificable, esto ya sea por medio de grados o de diplomas. Una de las cosas que Illich notaba es que uno se colocaba en el lugar que le correspondía jerárquicamente, y esto acatando las normas que se le imponen. Lo que nos trataba de decir es que uno como alumno, al tener menos conocimientos que el maestro, acata las normas que éste nos impone, y se toma lo que el maestro nos dice como una verdad absoluta, cuando el alumno debería tener la capacidad de investigar y aprender por su propia cuenta. Esto era uno de los temas que Illich más ahogaba, al decir que el maestro se sentía superior al alumno. Incluso el lugar donde el maestro explicaba su clase era más elevado, esto así expresando que tenía un mayor valor que los estudiantes, cuando no es así, ya que todos tenían la misma capacidad de obtener aprendizaje y, y el hecho de que uno tuviera más que el otro no significa que éste tuviera un mayor valor.